Hola, este que les habla es Chiven Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de La Vieja Confiable. Este que les habla es Chiven Alexis Hernández y espero que todos estén bien. Hoy vamos a estar hablando con el profesor Efraín Vázquez Vera. Más bien esto es la continuación de un episodio que yo publiqué hace varias semanas atrás, donde cuando nos reunimos inicialmente era para hablar sobre República Dominicana y las elecciones que acababan de ocurrir hace unas semanas atrás en dicho país. Y esta vez, ¿no? En medio de esa conversación, pues hubo una transición a hablar sobre Puerto Rico y pues la situación del país. Cabe mencionar, ¿no?, que esta conversación se dio previo a las primarias, previo a los casos de corrupción contra Tata Charbonnier y otros, ¿verdad?, legisladores, etcétera, ¿no? O sea, todo este reguero reciente que ha habido en Puerto Rico, pues no necesariamente se va a estar tocando en este episodio porque por naturaleza el episodio se grabó antes que todo esto ocurriera, ¿no? Y a menos que fuésemos nosotros clarividentes, no iba a haber forma de saber sobre esto, pero aún así, dentro de nuestra conversación es aún más que relevante, porque la temática, ¿no?, la argumentación que hay detrás del profesor es que el estatus, ¿no?, la situación colonial de Puerto Rico es una cuestión que permea, ¿no?, que predomina ante cualquier otro issue que pueda estar pasando. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo en esa noción, ¿no?, pero él expone su posición muy claramente y pues más o menos en ese entorno es que la conversación gira. Así que yo no quiero... como te digo, no quiero abundar mucho más porque me parece que la conversación está más que completa, así que los voy a dejar aquí. O sea, estoy hablando con el profesor Efraín Vázquez Vera, quien fuese mi primer profesor de ciencia política en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Humacao. Para aquellos que, ¿verdad?, no sepan, yo cuando comencé mi vida universitaria, yo comencé en el recinto de Humacao en contabilidad, porque para esos tiempos yo tenía esta visión de que yo iba a ser un contador, luego un CPA y luego me iba a estudiar derecho para ser un abogado corporativista o corporativo, y pues la vida ha tomado otros giros, ¿no?, donde terminé estudiando ciencia política y haciendo 2 maestrías en ciencia política. Así que el mundo da mil vueltas, ¿no? Pero esa primera persona que me presentó lo que era el pensamiento político, lo que eran esas teorías, los teóricos clásicos de la ciencia política, que es mucho más allá de la toxicidad que usted pueda ver en los medios y verla presentada en los medios de comunicación, ese elemento mucho más complejo de análisis. La primera persona, ¿verdad?, en presentarme a este mundo pues fue Efraín Vázquez Vera. Así que nada, aquí los dejo con la continuación de esa conversación con el profesor Efraín Vázquez Vera. Espero que la puedan disfrutar. Claro. Para cambiar un poco el tema, ¿no?, y tocar un poco algo más cercano a casa, ¿no?, obviamente la política en Puerto Rico. Muchas de las cosas que se ha hablado de los problemas que hay en República Dominicana se puede ver también reflejado en la situación en el país, ¿no? La crisis económica, la crisis política, etcétera. Entonces me gustaría saber, ¿cómo tú estás, verdad? Tú que particularmente estás viviendo en Puerto Rico, yo no estoy ahora mismo allá. Pero ¿cómo tú estás viendo las cosas allí, ¿no?, políticamente? Porque estamos a un par de semanas de las primarias de los partidos principales, a pocos meses de las elecciones generales, y pues tenemos una gobernadora que está siendo investigada, tenemos a unos candidatos del Partido Popular, algunos que no se sabe ni dónde están. O sea, hay como una situación extraña, tenemos partidos nuevos. ¿Cómo tú aprecias, cuál es tu pensar de lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico en cuanto al fenómeno político, por lo menos?
Bueno, me has hecho una pregunta bien general y aunque fuera específica, es extremadamente compleja. Claro. Yo creo que sería otro programa, ¿verdad? Que lo Sí, sí. podemos hacer después. Pero yo estoy no sorprendido y a la misma vez totalmente pesimista sobre el futuro inmediato de Puerto Rico. Okay. Estoy seguro que las cosas en Puerto Rico van a empeorar. Claro. ¿Okay? Y a empeorar dramáticamente. Ojalá, primero que no me estoy equivocando con esto, pero que ojalá que ese empeoramiento que va a ocurrir sea el catalizador para hacer los cambios que hay que hacer en Puerto Rico. Okay. Mencionas el tema de las elecciones primarias, casos de corrupción. Eso es tan inconsecuente en relación al futuro del país. Claro. Y yo te tengo que decir que personalmente me asombro ver cuánta gente en Puerto Rico vive, tú sabes, inmersa en ese debate y esa discusión tan estúpida, tan inconsecuente, irrelevante, innecesaria del día a día, ¿no? Tú sabes, es esta cosa, tú sabes, miren gente, da igual, tú sabes, da igual quien gane, ganan los mismos, es el mismo sistema colonial, y, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Y además, gane quien gane, mira qué curioso, no manda. Claro. Entonces tú dices, entonces, ¿para qué ganar? ¿Para qué? Bueno, para que entonces sea más sensible, para que hable mejor, para que no sea, pues son matices que tienen que ver más con la personalidad. Fíjate que al fin y al cabo no es que él habla mejor, más bonito, Claro. es una persona más sensible, es una persona que sabe escuchar más que el otro. O sea, al final esos son los criterios, porque da literalmente igual quien gane. Quien tiene el poder en Puerto Rico es los Estados Unidos de Norteamérica. Okay. A través de las acciones del Congreso, que impone leyes aquí, que es lo más antidemocrático que hay. O sea, eso tú te vas a cualquier parte, no solamente del planeta, ni tampoco de la Vía Láctea, sino del universo. Y en cualquier lugar donde se impongan leyes, y esos que las imponen no fueron electos por aquellos que van a sufrir o beneficiarse de esas leyes, eso es antidemocrático. Y resulta que las leyes más importantes son esas. Porque claro, si tú te vienes a ver, ¿de qué legislan aquí? Aquí legislan de tontería, ¿te entiendes? Si bajar un poquito o subirlo, bajarlo, el IBU, el nombre de una calle, dar un homenaje a artistas, tú sabes. O sea, es una cosa totalmente patética, ¿verdad? Claro. Claro, es ganar para qué. Uno pregunta entonces, ¿para qué quieren ganar? Bueno, es ganar para mantener un ingreso para muchos de los políticos, mantener un estilo de vida. O sea, hay gente que hoy son políticos que si no estuviesen en la política y tuviesen un salario público, pues sabrá Dios dónde estuviesen. No pueden pagar ni su casa, ni sus carros, etcétera. Y es un poco para repartir ese presupuesto. Ese presupuesto, pues al final uno gana para eso. Y dárselos a los amigos y a los políticos y darle trabajo a los conocidos, a los que te ayudaron, a los familiares. Mira, si en Puerto Rico, fíjate este tema del nepotismo, que es un problema en República Dominicana. Aquí hay leyes bien estrictas, ¿tú entiendes? De nepotismo, pero claro, aquí le buscan la vuelta. ¿La vuelta cuál es? Del nepotismo cruzado. Tú me contratas a mi familiar y yo contrato a tu familiar. Por ende, pues ya no hay nepotismo. Sí, hay nepotismo. El contratar las esposas de los políticos. Tú sabes, es todo una corrupción tan enorme y sofisticada. A nosotros, si uno vemos en República Dominicana, a veces esa corrupción
es abierta. Ok. Yo te diría que si es así, pues mejor, ¿verdad? Claro. Pero acá hay gente que se vende como lo más anticorrupción, la gente más honorable y son una mafia, ¿tú entiendes? Ujú. Y si tú te fijas aquí en las leyes anticorrupción, yo creo que Puerto Rico tiene la mayor cantidad de leyes anticorrupción del mundo. Y se Ok. pasan legislando y haciéndolas y que más fuerte y vamos a, qué sé yo, y siempre están buscando el cambio a la coma o al punto porque ya no saben qué más inventarse, ¿tú ves? Ujú. A menos que alguien diga, vamos a hacer una de la guillotina, ¿no? Tú sabes. Eh, Claro. pero fíjate que toda la legislación es para castigar al corrupto, ¿ves? Ujú. Las legislaciones no son para prevenir que la corrupción llegue al Claro. gobierno, ¿ves? Porque claro, y muy importante es tener en cuenta que aquí el sistema judicial puertorriqueño está totalmente politizado y que no es independiente. Ujú. Nuestros jueces y nuestros fiscales son nombrados por políticos, con Ujú. criterios políticos, y Ujú. son confirmados por criterios políticos. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes un sistema de justicia tan politizado, que para nada es independiente, pues entonces tú tienes ahí ya el ambiente perfecto para que la corrupción ocurra. No Claro. importa cuánta legislación tú hagas. Ujú. Eh, y, y en ese sentido, pues, como ves, los cambios que hay que hacer en Puerto Rico son cambios extremadamente profundos. Básicamente, a Puerto Rico hay que construirlo de nuevo. Claro. ¿Ves? Y como hoy el debate no es ese, ¿ves? El debate Ujú. es más que gana aquel, que gana el otro, que si las vacunas del COVID, que si las pruebas, que si la corrupción, que si está acusada, que no acusada, que si Pierluisi. Miren, todo eso es para nada importante porque ¿saben qué? Ninguno de esos políticos tiene una visión de futuro para el país. Ellos Claro. quieren llegar a administrar lo que hay. Y el argumento es que yo lo voy a hacer mejor que el otro. Ujú. Pero la realidad es que al final terminan haciendo lo peor. ¿Tú Claro. ves? Y en ese sentido, pues, ¿qué te puedo decir, hijo? Este, yo creo Sí. que más claro no puedo ser. Claro. Fíjate, yo creo que en Puerto Rico hay un consenso de que, de que esto no puede continuar Claro. y de esto hay que cambiarlo. Eh, y yo creo que es importante que nosotros nos enfoquemos en ese consenso de que las cosas no pueden seguir así. ¿Ves? Ujú. Por lo cual me gustaría ver que partiéramos de ese consenso para debatir entonces, discutir cómo hacer ese cambio. Claro. ¿Ves? Pero yo estoy seguro que todo el mundo, aquí habría un consenso de que el sistema judicial puertorriqueño hay que despolitizar y 20.000 cosas más. O sea, yo creo que el puertorriqueño es un experto en identificar los síntomas, ¿tú ves? Ujú. Del país. En eso yo creo que no hay nadie que te pueda hacer una lista de 10 temas, 10 síntomas de nuestra gran enfermedad. Ujú. Donde se empieza a perder un poco el consenso es la enfermedad, Mm. ¿ves? Porque entonces tú te encuentras a personas que dicen, como yo, que esto está relacionado a la condición territorial, colonial de Puerto Rico. Claro. Entonces después tienes a otros que andan todavía en la negación de que tienen cáncer Ujú. y dicen que no, que esto se trata de que los políticos pues tienen que ser honestos, ¿no? Mm. Tú sabes, y ahí donde se va separando un poco en esa identificación de la enfermedad. Yo creo que está a mitad y mitad. Donde sí hay ya menos consenso es en la cura de la enfermedad. Claro. ¿Ok? Este, y todavía nos queda mucho por crecer. Es más, yo te digo que mi impresión es que nosotros somos totalmente incapaces de traer esa cura. Ok. Eh, no porque no tengamos las capacidades intelectuales y moral, no me refiero a eso. Es que el efecto que ha tenido más de 100 años
colonial, ¿verdad? Y a la misma vez, la forma en que esa clase política mafiosa puertorriqueña tiene el control de las instituciones públicas hace muy difícil que por una vía democrática el pueblo propicie esos cambios, ¿ok? Ok. Sé que me vas a traer el tema del exgobernador Ricky, ¿verdad? De eso, si quieres, lo hablamos después como un ejemplo Claro. de cambio y vaina. Yo estoy al lado opuesto de eso. Ok. Pero yo creo que aquí tenemos que también crear un consenso de que el problema puertorriqueño no es un problema de los puertorriqueños únicamente, sino que es un problema también de los norteamericanos. Ok. Y que como ellos no aportan nada a esa solución, pues de momento quien único está buscando la solución, la cura, somos nosotros. Entonces, pero estamos buscando la solución y la cura por un problema que no es solo de nosotros. Así Claro. que por eso yo quiero también poner una gran parte de responsabilidad a esta situación, a los Estados Unidos de Norteamérica, que no toma iniciativas para curar. Sí toman iniciativas, ellos creen, ¿no? Para paliar la enfermedad. O sea, no es lo mismo darte una pastilla para quitarte el dolor de cabeza que a las 5 horas, 3 horas te vuelve, a buscar la cura para que no te vuelva a dar más dolor de cabeza. Y en Claro. eso Estados Unidos es un total fracaso. No saben qué hacer. Yo no los culpo porque, aunque tú no lo creas, pienso que los Estados Unidos es un país donde que no sabe hacer bien el manejo de sus colonias. Yo creo que Claro. tiene que ver mucho con que ellos mismos fueron colonia y no es como países como los británicos, como los franceses, que tenían, ¿verdad?, una visión más clara de cómo tratar a las colonias. En Estados Unidos hay una especie de impedimento sobre ese tema de las colonias. Es más, yo te diría que el tener colonias o territorio es como antiamericano, ¿ves? Por naturaleza. Y eso es que le hace bien difícil a ellos, pues, bregar con este asunto. Claro. Por lo cual, mi conclusión es que en Puerto Rico se van a comenzar a ver cambios cuando en Estados Unidos, que es quien tiene agarrado el mango del sartén, comience a esos cambios. Claro, aquí nosotros tenemos una responsabilidad de propiciar que desde Estados Unidos, pues, comiencen a actuar. Claro. Eh, pero todavía nos falta un poco, aunque sí creo que ya se nos está acabando el tiempo. No vaya a ser que después no tengamos el país que salvar, ¿verdad? Claro. No, Y todo esto de los terremotos, la pandemia, los huracanes, yo creo que al fin y al cabo eso va a propiciar que se aceleren los cambios en Puerto Rico. Sí, no, definitivo. Pero, ¿verdad? Preguntándote basado en lo que estás diciendo, am, asumo yo que entonces tú priorizas un elemento, ¿verdad? Porque yo creo que también hay un debate en muchas partes en Puerto Rico, ¿no? De qué son las cosas que se deben priorizar al momento, ¿no? De forma inmediata. Y la gente, muchos dicen, pues no es un elemento del estatus, hay que resolver el estatus para que lo demás se resuelva. Y otra gente dice, ya el estatus no se puede resolver de manera inmediata, so es un elemento de política pública. Al momento tu argumento es verdad, es que el país, como es una colonia, no puede realmente actuar en estos elementos de política pública de bienestar. O sea, imagino que entonces tú partes de la premisa que hay que resolver el estatus como una de las grandes prioridades para que las demás cosas vayan cayendo en su Mira, lugar. yo creo que para entender un poco mi posición, te tengo que explicar lo siguiente. Y me gustaría saber dónde tú te ubicas, ¿no? También. Claro. Yo soy un tipo que cree en la democracia. ¿Okay? Y creo que la democracia, que no es perfecta, es el mejor sistema político para lograr lo que se dice que es la justicia social. Claro. Y las grandes transformaciones. En otras palabras, es imposible, si no se es democrático, el que esos cambios puedan ocurrir. Claro. Y en ese sentido, como yo parto de la premisa de que Puerto Rico no es una democracia, por más esfuerzo que hagamos aquí, nosotros no vamos a poder lograr el Puerto Rico que todos aspiramos. Porque, ¿sabes qué? El problema es claro. Nosotros estamos en una competencia, en una carrera de automóviles, Indy 500.
donde cada año que comienza esa carrera, los equipos, ¿verdad?, de los autos traen el automóvil de mayor tecnología y al final ya no es una competencia entre los pilotos, sino quién tiene el mejor automóvil. Claro. Y en ese sentido nosotros siempre participamos en esa carrera, pero participamos con un automóvil de los años 50. Entonces, ¿qué ocurre? El debate de que el problema no es el automóvil, a que otros como yo que decimos que el problema es el automóvil. Claro. El que dice que el problema no es el automóvil, pues ¿qué habla? Dice, mira, yo lo que pasa es que creo que hay que buscarse un mejor piloto. Y ese mejor piloto, si de verdad es un piloto bragao, pues nosotros vamos a poder ganar la carrera. Otro dice, no, mira, yo creo que son las gomas, vamos a cambiar las gomas. No, vamos a tapizarlo. Vamos mejor a usar esta otra marca. O sea, el debate, si el problema no es el carro, el automóvil, el debate se gira alrededor de esos cambios, ¿no? Yo creo que el color del carro es lo que no nos permite ganar. Claro. Y que las luces no son halógenos. Bueno, yo creo que no tienen luces los carros de carrera de Indy. Pero claro, un ejemplo, ¿no? Cuando yo lo que estoy diciendo es, mire, señores, yo no garantizo que nosotros podemos ganar esa carrera, pero sí que podemos ser competitivos si cambiamos el carro. ¿Tú ves? O sea, hay que cambiar el carro. ¿Tú ves? Si uno cambia el carro y es el mejor carro del mundo, moderno, con todos los power, etcétera. Es más, el piloto no tiene que ser ni tan bueno. Y aunque no ganemos, llegamos a los primeros 10. Claro. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, me parece que aquellos que se concentran en el debate de lo cotidiano, en el debate de lo inconsecuente, mirando hacia el futuro, ¿no? Una visión de futuro. Claro que no es inconsecuente el darle una casa a una familia que lo que tiene es un toldo azul, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que tú le das la casa a esa familia azul, pero igual sus problemas van a seguir y en cierta medida es la perpetuidad de la pobreza. Y por eso es que yo soy de los que abogo que tenemos que cambiar el carro, ¿ok? Claro. ¿Qué pasa? Que la gente dice, bueno, pero si cambias el carro, ¿cómo lo vas a comprar? ¿Tú ves? Y después que lo tengas, ¿cómo lo vas a mantener? Claro. ¿Tú ves? Porque aquel carro de los 50, pues nosotros nos ayudaban a mantenerlo y con nuestro dinerito, pues podíamos ponerle una goma chula, etcétera, etcétera. Y eso es una pregunta que parte de la premisa que si cambiamos el carro, todavía va a ser un automóvil o unas condiciones de los años 50. No, ¿tú ves? O sea, nosotros si creamos un nuevo país, sería un país con lo más moderno, avanzado en derecho constitucional, pero a la misma vez tiene que ser un país productivo para que nosotros podamos asumir las responsabilidades económicas que conlleva la soberanía. Claro. Esto no quiere decir que Estados Unidos no nos va a ayudar en ese proceso. ¿Ves? O sea, porque es como todo en la vida. Mira, yo hago la analogía de este hijo que ya está mayorcito y vive en la casa de los papás. Y a él le gusta vivir en la casa de los papás. Imagínate, no tiene que limpiar, le cocinan, le lavan la ropa, no tiene que pagar electricidad ni agua, no tiene que trabajar, pagar el cable, ¿verdad? Claro. Pero los padres ya están diciendo esta persona este hijo mío está viejito. Tenemos que decirle que se vaya y que haga su vida, que no puede depender de nosotros y vivir por siempre así. Pero los papás tienen una seria preocupación y es que quieren mucho a su hijo y que no quieren que su hijo malentienda que los están botando de la casa y ni que tampoco va a contar con ellos para el futuro, ¿ves? Entonces, ¿cómo lo sacamos al hijo sin que él se sienta herido? Claro. Lo ideal sería que sacarlo y que venga de él mismo que se quiere ir. ¿Ves? Entonces, ¿qué empiezan a hacer los papás? Pues mira, le quitan los canales buenos que le gustaba al hijo del cable, la ropa se la dejan de lavar, viene el hijo un día que va a salir y dice, mami, mi camisa de cuadrito, ay, mi hijo está todavía sucia, no la lavo, pero mami, ¿qué pasó? No, mi hijo, que estoy viejita ya. Viene el hijo todo hambriento a comer y la comida no está, ¿ves?
Entonces, de momento, el hijo se da cuenta que quizás está mejor solo. ¿Tú ves? Pero él tiene una gran preocupación. Y es cuál, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pagar esa electricidad? ¿Cómo va a pagar el apartamento? ¿Cómo va a pagar el agua? Claro. Entonces ahí se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo es que alguien que se va afuera de vivir de los padres paga eso? Y la respuesta es sencilla, trabajando. Y trabajar quiere decir creando en una economía productiva cuando hacemos la analogía con un país. Claro. ¿Ok? O sea, como los países pagan sus cuentas, no es que viene dinero de afuera. Por eso a mí me da gracia cuando alguien dice, que los norteamericanos dan $1 billón de dólares aquí para la educación. Si fuéramos soberanos, no vamos a tener el $1 billón. ¿Y dónde vamos a sacar $1 billón? Pues obviamente, si tú no tienes una economía productiva, pues no la puedes sacar de ninguna parte. Claro. ¿Entiendes? Pues tendría que hacerte un narcoestado, ¿ves? Pero la idea claro. Es que dice, o sea, que el debate no es quién va a pagar qué. El debate es cómo creamos una economía productiva para que los puertorriqueños podamos construir el Puerto Rico que queremos. ¿Entiendes? Resulta que ese hijo, para seguir con el cuento, coge y se va de la casa, se reúne a sus papás y le dice a los papás, mira, yo creo que es mejor que yo me vaya allá. Yo creo que yo estoy mayorcito ya, estoy un poco abusando, yo me voy, quiero hacer mi vida, quiero tener mis cosas, construir. Y los papás, ¿cuál es la reacción? No, pero no te vayas. Es que hemos hecho algo malo. Perdona por no haberte lavado la camisa de cuadritos. No te preocupes, yo te pongo el cable otra vez. ¿Tú entiendes? Y el hijo dice, no, lamentablemente ya es una decisión tomada, yo soy un adulto ya y yo he madurado y yo me voy. Y los papás dicen, bueno, hijo, si esa es tu decisión, te la vamos a respetar. Y te quiero decir que cuentas con nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y los primeros meses te vamos a pagar el apartamento, etcétera. Cuando el hijo ya va saliendo de la puerta que se va con su bulto, la mamá le dice, ¡hijo! Y el hijo mira hacia atrás y le dice a la mamá, ¿estás seguro? Sí, mami, estoy seguro. Cuando ese hijo cierra la puerta, la fiesta que montan los padres es monumental. Claro. Fíjate, salieron del hijo, pero salieron en buena lid. ¿Tú entiendes? Ellos quieren garantizar que a su hijo le vaya bien. Ellos no quieren sacar al hijo de la casa y que le vaya mal en la vida. Ellos lo quieren ayudar. Y en ese sentido te tengo que decir que hace tiempo, yo te diría desde Bill Clinton, los Estados Unidos nos está enseñando la salida, la puerta de salida. Claro. Yo sé que mucha gente aquí quisiera que fuera el padre que le diga al hijo, vete, y no me importa lo que haga, te boto de casa, ¿ves? Pero Estados Unidos no es así, no lo quiere hacer así porque tiene muchos intereses aquí, ¿tú ves? Claro. Lo quiere hacer de buena manera. Y en ese sentido yo creo que hace mucho tiempo Estados Unidos viene dando señales de los demócratas y de los republicanos para lograr que muchos puertorriqueños acá se den cuenta que salirse, ¿verdad? Que ya es hora de salirse de la casa y que monte su propia vida. Ojo, ojo. Yo creo que como único es posible eso, y aquí es mi opinión personal y profesional, y es que es a través de la libre asociación. Claro. Yo no estoy diciendo que con la soberanía y la libre asociación, al otro día esto aquí va a ser Suiza. ¿Ok? Yo no puedo dar esa garantía. ¿Sabes qué garantía yo puedo dar? Que si las cosas siguen como van, esto se va a poner peor. Claro. Eso sí que es seguro. En otras palabras, la libre asociación es una oportunidad para que nos vaya bien. ¿Que nos puede ir mal? Sí. Si nos va mal, ¿sabes de quién es la culpa? De nosotros. Ya claro. No podemos culpar al norteamericano. ¿Ves? Y en ese sentido, pues yo apuesto por la oportunidad de montar un país de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo una extremada confianza en el puertorriqueño. Si tú te fijas, en toda manifestación humana, donde no intervienen elementos politiqueros y de deslealtad, los puertorriqueños hemos sido siempre exitosos. Hemos sido exitosos en lo intelectual, literatura, pintura, música, deporte. ¿En qué no hemos sido? ¿En qué? Sí, yo te tengo una. En la política. ¿Y sabes por qué? Porque no la controlamos. Yo no tengo la menor duda que nosotros controlando la política, en otras palabras, con los poderes y con una reforma institucional, porque esta es otra. Cuando yo hablo de soberanía, mucha gente me dice, chacho, soberanía con esa legislatura. ¿Ah? La soberanía con Wanda como presidente, pero es que yo no quiero eso. Yo tampoco. Si tú me dices claro. A mí
que vamos a tener una soberanía con la misma clase politiquera que tenemos actualmente, con el mismo sistema judicial politizado, con el mismo servicio público politizado, con una economía sola de consumo. Yo te voy a decir una cosa, yo no quiero la soberanía así, y para eso nos quedamos como vamos, ¿tú ves? Claro. Y que la responsabilidad sea de otro, como es hoy. Pero si nosotros logramos esas reformas y lo hacemos bien, yo no tengo la menor duda que nosotros a mediano y largo plazo vamos a ser un país exitoso. Además, porque nosotros podemos hacer una nueva constitución, y esto lo digo porque mucha gente aquí en Puerto Rico habla de que hay que reformar la constitución. No, señores, no hay que reformar la constitución, hay que hacer una nueva completa. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, si nosotros hacemos una nueva constitución muy, muy buena, que sea de las más modernas del mundo, ¿ok? Y ahí te digo yo a ti que sí somos capaces de eso, ¿verdad? Ya eso sí es posible, ¿eh? Si logramos eso, yo te digo una cosa, que tenemos todos los cimientos, tenemos la zapata para construir un país de primera. Obviamente, contando también con la ayuda norteamericana, que yo no tengo la menor duda que eso va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que esto soy yo hablando, ¿ves? Esto soy yo hablando. Entonces, cuando yo lo digo, y lo digo públicamente, la gente me mira con desconfianza, ¿tú ves? Claro. Y dice, no, pero eso es usted, pero eso no es así, pero bla, 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 usted que... Por eso aquí hay que hacer algo muy importante. Mira, te digo esto porque hay mucho norteamericano demócrata liberal que está bien confundido con el tema puertorriqueño. Pero yo creo que sí existe un consenso, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que las cosas tienen que cambiar y que en Puerto Rico tiene que ejercer su derecho de libre determinación. ¿Verdad que sí? Yo creo que estás de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? 100%. Ahora, ¿cómo es posible que ocurra un proceso de libre determinación si no está la libre decisión, la libre asociación definida al detalle? Fíjate que la anexión todo el mundo sabe lo que es y lo que conlleva. Es verdad que algunos lo ocultan, ¿verdad? Ocultan unas partes feitas. Todo el mundo sabe lo que es la independencia. Todo el mundo sabe lo que es el Estado Libre Asociado. ¿Qué es lo que la gente no sabe? Lo que es la libre asociación. Claro. ¿Cómo puede haber libre determinación si la libre asociación no está definida? ¿Y por qué es importante definir la libre asociación? Porque las últimas 3 veces que Estados Unidos es colonizado, las últimas 3 ha sido por libre asociación. Fíjate. Y no solamente eso. Si tú te fijas en la historia norteamericana, hoy Puerto Rico es un territorio no incorporado, ¿verdad? Ese es el concepto legal de nuestra condición política. Eso de Estado Libre Asociado, como si se llamara, qué sé yo, Strawberry Shortcake o lo que sea. Esos son nombres. Sí. Pero nuestra condición jurídica es ¿cuál? Un territorio no incorporado. Que según la ciencia política, que es un territorio no incorporado, pues para que nos entendamos todo en la China, en la India, en Nueva Zelanda, pues es que una colonia. Ok. Fíjate que ningún territorio no incorporado en la historia de los Estados Unidos se ha convertido en un estado de la Unión. Es más, ningún territorio no incorporado en la historia de los Estados Unidos se ha convertido en territorio incorporado. Eso nunca ha ocurrido. ¿Tú ves? Ahora mismo no hay territorios incorporados, pero eso nunca ha ocurrido. ¿Qué sí ha pasado con los territorios no incorporados? Que algunos se han independizado, ya sea por la independencia o por la libre asociación. Y otros continúan siendo territorios no incorporados. Claro. Si uno usa esa lógica y esa dialéctica, la conclusión es que ¿cuál es el destino de Puerto Rico? La soberanía, ya sea por la independencia o la libre asociación. ¿Por qué yo digo que la independencia no? Porque aquí los independentistas trágicamente fueron perseguidos por muchas décadas y el pueblo un poco tiene algo contra esa posibilidad. Pero hasta eso también tienes que añadirle que los Estados Unidos tienen unos intereses enormes en Puerto Rico que van a querer continuar. Por lo cual, la libre asociación es lo que realmente, pienso yo, inevitablemente, querámoslo o no, va a ocurrir en Puerto Rico. Sí, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo en mucho lo que has dicho. A mí lo que me parece bien curioso
es en cuanto a, cuando uno mira el proceso político en Puerto Rico, en cuanto a este debate, ¿no? Del estatus, eh, obviamente es interesante porque lo que estaba pensando por mi mente es que por lo menos aquellos que buscan la anexión, por ejemplo, proveen o construyen una narrativa en muchas partes con una narrativa bien contradictoria. Porque me parece que ellos te presentan un supuesto amor visceral por los Estados Unidos, porque son americanos, pero a la misma vez es un continuo miedo a los Estados Unidos, porque piensan que en el momento en cuanto a Puerto Rico se vuelva independiente, es como si Estados Unidos de facto se convirtiese en enemigo de los Estados Unidos, creando bloqueos y creándole la guerra. ¿Me Pero entiendes? eso Entonces, es el típico de la mentalidad del colonizado, por que eso. Albert Memmi describe, Franz Fanon, tú sabes, eso es muy normal. O sea, no seamos tan injustos tampoco con el puertorriqueño, ¿no? Por Ujú, tener ujú. esas ideas, porque en realidad viene a ser un poco víctima, ¿verdad? De su condición colonial Claro. o territorial. Claro, claro. No, pero eso es lo que te digo, es que me parece que es una dinámica bien interesante porque obviamente dado que es una realidad que está ahí en esos miedos, ciertos movimientos explotan, ¿ok? Ah, O lo claro, saben y claro, explotan ese tipo de miedo, porque nadie claro, está claro. contemplando, o sea, es como que o somos anexión, o nos anexamos a este país que ha sido tan bueno con nosotros, o nos independizamos a la merced de que vamos a encontrar todo lo malo de este de este país que tanto amamos, ¿no? Mira, ¿Sabes? Como que son extremos. este tema, tú que te has traído es extremadamente importante porque tú has traído en qué es lo que gira el tema del estatus. O Ujú, sea, el tema del estatus en Puerto Rico no es un tema de tener una visión de futuro de país, ¿ok? ujú, Y si tú te fijas, en todas las fórmulas se ha convertido en el objetivo, claro, sino no para ninguno es un instrumento o mecanismo para lograr un objetivo, una exacto. visión de futuro. ¿Ok? Básicamente aquí el tema del estatus es una forma de mantener un partido político, Ujú, sacar a la gente a votar utilizando las mentiras, los miedos, etcétera, ujú, etcétera, para mantener a flote, ¿verdad? La cosa electoral y llegar al poder político territorial y vivir de él. O sea, ujú, en otras palabras, como Max Weber decía, ¿no? O sea, hay una ujú, diferencia entre el político que vive de la política, que estos son muchos en Puerto Rico, y otros ujú, que viven para la política, ¿ves? claro, No es lo mismo ni se escribe igual, por lo cual para muchos, ya sea la estadidad o el Estado libre asociado o la misma independencia, se ha convertido en la manera de yo pagar mi casa, mi claro. carro, de ofrecer trabajo a mi gente Ujú, y por ende, pues tener el agradecimiento de mucha gente que me rodea, crear una falsa sensación de poder, porque el poder no lo tengo, porque el poder se tiene o no se tiene. ¿Tú ves? ujú, Pues no tengo el poder, pero tengo esta, ¿verdad? Esta farsa, esta imagen de que tengo el poder. Y hay gente que ha hecho de eso una profesión, ¿tú ves? ujú, Un estilo de vida, una forma de vivir. Y con promesas falsas, con promesas de cambio, con promesas de reforma, pues viven, ¿verdad? De ese sistema. O sea, no es un tema en profundidad. ¿Y qué es lo que permite eso? Y aquí volvemos otra vez a la responsabilidad norteamericana. ujú, Desde mi punto de vista, Estados Unidos ya lo ha dicho, ¿ven? ujú, Pero tiene que hablar mucho más claro y a la claro. misma vez tiene que actuar mucho más claro, ¿tú ves? Ujú, Eh, para que un poco se disipe esta confusión, esta lluvia, este bombardeo de miedos, de mentiras, etcétera. Yo creo que ellos ya lo han empezado a hacer hace tiempo. Pero yo creo que lo que ellos han hecho, que ellos piensan que es suficiente, pero ujú, con el tiempo creo que se están dando cuenta que no, van a tener que ser más dramáticos, ¿no? Enviar ujú, mensajes mucho más claros. Lo ha hecho ya, tú ves, y republicanos y demócratas. ujú, Y quiero decirte algo sobre el tema de la estadidad. Yo en un momento en mi vida decidí que no voy a entrar en los argumentos de que si es buena o es mala, que si trae beneficios o no. claro. Mira, para que quiera saber
el único estudio más o menos serio que se ha hecho, imparcial, es el del GAO en el Congreso norteamericano. Creo que fue 2014, qué sé yo, que hizo un estudio sobre los efectos de la anexión. ¿Ok? Si usted quiere leer algo más o menos, váyase a ese informe del GAO que le va a decir si es bueno o es malo. ¿Ok? Mi conclusión es que es malo. Pero yo no voy a entrar en ese debate porque es irrelevante si sea bueno o es malo. La pregunta ¿es posible hoy o mañana? La respuesta es que no. Por ende, no perdamos el tiempo si es bueno o es malo y vamos a conversar y vamos a hablar sobre lo que sí es posible. Claro. Pero es que yo quiero. Bueno, pero es que muchas aspiraciones de querer. Imagínate que todo el mundo quiere muchas cosas, ¿verdad o no? Uno quisiera vivir por todo el mundo, tú sabes, pero otra cosa es lo que es posible. Y en ese sentido, yo creo que la anexión es totalmente imposible. Y te puedo dar algunas razones. Claro. Una que para mí es algo que no se debate. Brookings Institute, ¿sabes qué es, verdad? Es uno de los think tanks más prestigiosos de los Estados Unidos. Claro. Puedes buscarlo, el estudio. Y es un estudio que plantea sobre cuál va a ser el futuro de la población en los Estados Unidos. En ese estudio se dice que para el 2035, creo que es, no me acuerdo bien la fecha, si lo vuelves a leer, pero el 2035, los hispanos, los latinos, vamos a convertirnos en la primera minoría en los Estados Unidos. Okay. O 2025, perdón. Okay. En la primera minoría. Eso verá que no suena irracional, no suena loco. ¿Sabes? Que hoy la primera minoría en Estados Unidos son los negros en Estados Unidos. Pero entonces vamos a ser los hispanos. Pero para el 2045, la mayoría, ¿sabes quién va a ser? Sí. Los hispanos. En otras palabras, si sigue el crecimiento poblacional norteamericano como va, los anglosajones, ¿ok? Van a ser la primera minoría en los Estados Unidos y Estados Unidos será la primera mayoría. Esto lo saben los norteamericanos y un poco explica el discurso de muchos republicanos hoy. ¿Okay? Y te tengo que decir que esas ideas que hoy pululan dentro de los círculos del gobierno norteamericano y del Partido Republicano, no son locuras. Tú sabes, hay que un poco ver la cosa con un grado de imparcialidad, etcétera. Y son ideas que no son de Trump. ¿Ok? Y que cuando Trump se vaya, del poder, porque eso va a ocurrir, ¿verdad? Cuando Trump se vaya, esas ideas todavía van a estar presentes. Claro. ¿Ok? Y yo creo que ese es el principal impedimento para que Puerto Rico se convierta en Estado de la Unión, porque querámoslo o no, puertorriqueños somos una nación, y esto no es entrando en política, esto es sociología, ¿verdad? Somos una nación y los puertorriqueños no son norteamericanos. ¿Okay? Claro. Entonces, yo creo que ese es el mayor impedimento mirando hacia el futuro. Mucho más que si la quiebra, que si las deudas, que si etcétera, etcétera. ¿Ves? Y ahí donde yo baso principalmente la idea de que no es una opción. La imposibilidad de la anexión. Mira, sí puede ser bonito, mira, sí puede traer cosas buenas, también trae cosas malas, como todo en la vida, pero la realidad es que no es posible. Y si no es posible hoy, y nosotros tenemos que resolver esto hoy, ¿ves? Pues entonces tenemos que ponernos a discutir lo que es posible. Y para tú llegar al punto de qué es lo posible, tienes que entonces hablar con el norteamericano. ¿Ves? Que yo creo que es algo que ha estado ausente en el debate. El debate del estatus en Puerto Rico es un debate como si la decisión final depende de nosotros. Eso, ¿cuándo se habrá visto? ¿Tú entiendes eso? No, mira, para bailar tango se necesitan a dos personas. ¿Entiendes? Tú no puedes bailar tango solo. Y por lo cual es innecesario que aquí manifestemos privilegios por una, por otro, por lo que sea, etcétera. Sí te admito una cosa, que puede pasar algo interesante en estas elecciones que vienen ahora.
y es que él no gane. Ujú. Y te digo que él no gane porque los anexionistas en Puerto Rico no son mayoría. Claro. Es más, si uno ve los últimos resultados de los últimos plebiscitos, la fórmula que más ha caído en voto, en porcentaje, es la anexión. Ujú. Y si le añadimos ahora que hay muchos anexionistas hoy molestos con el gobierno de su partido, que Claro. mucho anexionista ha emigrado, Ujú. que mucho anexionista está molesto por el trato que Estados Unidos le dio a Puerto Rico después de los huracanes, por la Junta de Control Colonial, como yo le llamo, y Ujú. el tema de la pandemia, etcétera. A mí no me extrañaría que la anexión pierda, Claro. ¿ok? Pero que sí va a ganar el Partido Nuevo Progresista, increíblemente, Ujú. va a ganar la elección general. Porque, porque la oposición al PNP, al Partido Nuevo Progresista, los que son anexionistas, Ujú. está totalmente dividida. Sí, O sea, súmate la cantidad de candidatos a la gobernación que hay. sí. Es una cosa infinita. Ujú. Muestra del deterioro y de la quiebra política puertorriqueña, porque la quiebra de Puerto Rico no es financiera, la Ujú. quiebra es moral, Ujú. política, social. Es una quiebra full. Yo le llamo quiebra colonial. Claro. ¿Entiendes? O sea, la Ujú. colonia quebró. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le tiene un papel hoy a la colonia. Claro. Se pudo en otra época, ¿no? Por la Guerra Fría y la cuestión de las corporaciones 96. Pero ya eso no está. O sea, no hay un Ujú. papel, no hay interés, pues la quiebra quebró en todo el sentido de la palabra. Claro. Y en ese sentido, pues vamos a ver quizás a un partido nuevo progresista que gane 36%, 35%, Claro. cuidado que menos. Entonces, imagínate tú el futuro que le espera los próximos 4 años a Puerto Rico con un gobierno que tiene una tercera parte del voto electoral y la Claro. mayoría en contra. La inestabilidad es horrenda. Ujú. Y yo creo que el PNP no es que va a ganar, sino es que los otros van a perder. Exacto. Y por ende, por carambola, ¿verdad? Pues van a estar así. Definitivo. He hablado Eh, demasiado. No, no, para nada. Ha sido fantástico escucharte porque, no, o sea, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho y creo que en la vasta mayoría. Yo creo que muchos elementos aquí redundan en eso que tú has comentado, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una necesidad de que ambos entes estén en conversación. Me parece que no es simplemente una lucha del puertorriqueño en Puerto Rico nada más. Me parece que hay una decadencia política, una decadencia también del discurso político y de las expectativas que se tienen. Porque me parece que, como has comentado, me parece que los estatus se han convertido en fin y no medio a, y Sí. eso crea... Un fin para ganar elecciones. exacto. Entonces, causa entonces, ¿no? Que para mí también eso tiene que ver con una decadencia ideológica que hay en el país. En el país nunca se ha querido realmente tener un discurso ideológico que la gente realmente se pueda definir y decir, esto es lo que yo quiero del país, esto es lo que yo quiero de Puerto Rico, estas son mis Eso se expectativas. traduce como una visión de futuro. ¿Ok? Exacto, Y cuando diga que es ideología, cuidado, porque en Puerto Rico se piensa que la anexión es una ideología, la exacto, independencia es una, y eso no son ideologías, eso son exacto, preferencias de estatus. ¿Tú ves? exactamente. Entonces, Y en ese sentido, pues yo sí, el debate, aquí no hay un debate político ideológico. exacto, Aquí hay un exactamente, debate político de preferencia de estatus, que es lo que te permite ganar una elección para mantenerte en ese poder colonial y repartir lo que es el presupuesto. El problema exacto. está que hoy el presupuesto no lo pueden repartir. Ujú. ¿Ves? Sí, sí, definitivo. Entonces, pues nada, como que en común acuerdo con lo que estás diciendo, me parece que esa falta de visión de futuro, como tú lo expresas, pues está en la raíz de todo, ¿no? Porque si tú no tienes una visión de futuro, pues entonces no podrías definir cómo es que se llega a eso, ¿no? O sea, si tú no has desmarcado lo que tú quieres, esa ideología o esa visión de futuro, no puedes entonces decidir cómo vas a llegar a él, cómo es viable llegar a Estoy esto. de acuerdo contigo. Entonces causa que entonces si el PNP, que son los anexionistas, no tienen idea a dónde quieren llegar, pues entonces no te pueden vender y decirte por qué realmente es que la estadidad
es la claro, opción. Si los claro. independentistas no te pueden articular claramente qué es el Puerto Rico que desean, pero no te pueden argumentar claramente por qué es que la independencia es la vía para llegar ahí. Entonces, cuando se convierten en fines, no en medios, pues entonces tienes el colapso, que tienes estos partidos que son colectividades de preferencia estatus y no tienes verdad, nunca vas a llegar a no se puede llegar a ningún consenso, porque entonces también se vuelven, entonces tienes el partido Victoria Ciudadana que surge ahora y ellos quieren tratar de argumentar que son como ese punto medio donde no, el estatus no es el, el fin, sino la descolonización, etcétera. Pero cuando yo trato de hablar con ellos también cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el país de futuro que ustedes están buscando? Pues creo que también falta, ¿no? O sea, se decae un poco y se amengua ese argumento. Y parece que esta más es representación de la cultura política del país, Mira, cómo se ha definido por años. yo pertenezco a un grupo que ninguno es político. Ujú, Y somos académicos, intelectuales, artistas y empresarios. Y nosotros llevamos como 2 años, ¿no? Un poco ujú, trabajando para pensar esa visión de futuro de país claro. en lo posible. No, no, no Ujú, en lo que, ¿verdad? Uno quisiera hacer Suiza mañana, pero no, en lo claro. posible. Y en ese sentido creamos ese grupo que se llama Movimiento de Acción Puertorriqueña, el MAP. Ujú, Los invito a que vayan a la página web que se llama elmappr.com y lean las ideas que tenemos y vean los videos que tenemos en el canal de YouTube, etcétera. Pero es básicamente concentrando nuestro esfuerzo y llenar ese vacío de una visión de futuro posible. ¿Ves? claro. Yo creo que la ausencia, yo creo que cualquiera reconoce una ausencia total de una visión de futuro en todos los partidos políticos de Puerto Rico. Y Ujú, ese es el mejor ejemplo de que demuestra, esa ausencia, que demuestra que el estatus en Puerto Rico es simplemente una herramienta para ganar una elección. ¿Ves? claro. Y lograr un modo de vida, un protagonismo, etcétera, etcétera. Yo de verdad que lamento mucho que el debate gire alrededor que si las pruebas del COVID, que si la gobernadora está acusada, que si Ricky para afuera, ¿verdad? Ujú, Ese tipo de acción, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es esa visión de futuro posible para Puerto Rico, que definitivo. va en un espectro bastante amplio. ¿Cómo Ujú, hacemos una economía productiva? ¿Cómo hacemos un servicio público que sea de verdad independiente y no politiquero? Una reforma del sistema judicial, una reforma de educación, la reforma de la salud. Eso es la visión del futuro. No es como, no se trata de que aquí cuando tú vas a una campaña electoral y las próximas elecciones son eso, son ujú, elecciones donde se prometen parchos y remiendos, claro. no soluciones, no la cura. Es paliar la enfermedad, no curar la enfermedad. Y Ujú, el debate gira alrededor ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer ese parche y ese remiendo mejor que el otro? ¿Ves? claro. Y es triste porque al final nadie habla de la cura. Claro, el argumento que me dice mucha gente cuando yo hablo de esto es, bueno, pero es que mientras que, Ujú, sí, bueno, mientras, pues sí, hay que administrar lo que se puede administrar, ¿verdad? Y claro. hacerlo de la mejor manera posible. Yo no estoy invitando ahora que abandonemos todo eso, pero Ujú, lo que no podemos hacer es concentrarnos solamente en eso, claro. ¿eh? Tenemos que hablar de lo otro y que lo que se haga, administrando lo que hay, vaya, ¿verdad?, en armonía con una visión de futuro. Porque sí, nosotros podríamos comenzar desde ahora a hacer esos cambios, etcétera. Ujú, Pero claro, si depende de los políticos del país, perdóname, si depende de los políticos del país, esa reforma no la van a hacer claro. del sistema. Definitivo, definitivo. Este, bueno, ha sido, yo creo que hemos hablado bastante ya hoy, este, pero te doy gracias, ¿verdad? Por haber venido a haber sacado el tiempo para nosotros y quiero, ¿verdad? Que cuadremos entonces o coordinemos en el futuro para poder hablar nuevo y hablemos un poco sobre este proyecto que tienes, el MAP, que me Sí, parece que está muy interesante y podemos, ¿verdad? Que la gente tenga más conocimiento de qué es, ¿no? Y en qué consiste este proyecto. Así que nada, podemos coordinarlo pronto para que vuelvas y hablemos más de eso. cuídate mucho.
Qué bueno reencontrarme contigo, no te pierdas y manténme al tanto de tus movimientos. Bueno, gente, ahí lo tuvieron. Esa fue mi conversación con el profesor Efraín Vázquez Vera. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito más. Y como siempre, les recuerdo, déjenos un review, déjenos un rating en la plataforma que sea que usted nos escuche. Y compártalo para que más personas no sean partícipes de este tipo de conversación. Así que nada, hasta aquí los dejo. Hasta la próxima. Un abrazote. Bye bye.